Muy bien. Vamos a guiarnos por esta presentación. La idea es poder trabajar los conceptos vistos en la última clase. Estábamos trabajando con teoría de conjunto, la operatoria, y luego vimos lo que es la cardinalidad, ¿de acuerdo? La cardinalidad de un conjunto. Y vamos a ir viendo diferentes tipos de ejercicios donde podemos ir aplicando esto. ¿Ya? Bien. Creo que esto lo logramos ver, esto como que se retoma, pero lo podemos revisar nuevamente. Lo que tenemos es la cardinalidad de un conjunto, su notación está dada por ese signo n o el gato que antecede al conjunto y el conjunto se escribe entre paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces esta notación me habla de la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Ya sabemos que la cantidad de elementos, cuando yo los contabilizo, obviamente los elementos son distintos y si es que hubieran algunos repetidos, uno los cuenta una sola vez ese tipo de números o de elementos, ¿ya? Dice que las propiedades de la cardinalidad, de esta idea de la cantidad de elementos que tiene un número, está dado por lo siguiente, ¿ya? Dice que si la intersección es vacía, o sea, si los conjuntos son disjuntos, se supone que la cardinalidad de la unión va a ser igual a la suma de las cardinalidades de cada conjunto. Es decir, la cantidad de elementos que aporta cada conjunto se van sumando. ¿Por qué? Porque no tienen elementos repetidos. ¿Ya? Eso podría decirse de alguna manera. En otros casos, si hubiesen elementos repetidos, o sea, la intersección de A y B es distinta de vacío, entonces uno utiliza una estructura o una fórmula donde dice que la cardinalidad de la unión entre A y B es igual a la suma entre la cardinalidad de A, la cardinalidad de B, y luego a esto yo le voy a quitar, o sea, ocupo la diferencia, que es una operación, la resta en el fondo, le voy a quitar aquellos elementos repetidos, ¿de acuerdo? O sea, los elementos que están en la intersección de A con B. Entonces, eso me asegura, ¿cierto?, que aquellos elementos comunes solo se consideren una sola vez, ¿ya? Porque cuando yo sumo A más B, ambos aportaron elementos comunes también. Entonces, yo quiero quitar al menos una vez esa duplicidad de elementos que están ahí y los quito, ¿ya? Restándole la intersección, la cardinalidad de la intersección. Otro dice que la cardinalidad de la diferencia entre dos conjuntos es lo mismo que considerar la cardinalidad de A y luego quitar la cardinalidad de la intersección de A con B. Entonces eso me queda exactamente, nosotros podríamos recordar la imagen que sería esa como media luna, ¿ya? Veámoslo. Bueno, aquí me aparece el lapicito del Zoom, pero lo borramos luego, ¿de acuerdo? En este caso, en cada uno de estos casos, lo que uno podría decir es que tienen la siguiente representación, ¿de acuerdo? Acá tengo el universo, como dice que no hay intersección, yo puedo asumir que el conjunto A y el conjunto B están separados, ¿ya? Eso significa que no tienen elementos en común, es una forma de decirlo, ¿de acuerdo? Este es mi conjunto A y este es mi conjunto B, ¿sí? Y lo que yo quiero simplemente es contabilizar cuántos elementos tiene A. Por lo tanto, es cosa de sumar, ¿de acuerdo? Que dice la cardinalidad de A más la cardinalidad de B va a darme la cardinalidad de la unión. O sea, cuántos elementos hay en total exactamente son los que aportó cada uno de ellos. Ya que loco se hizo esa línea. En cambio, en este otro caso de acá, lo podríamos notar con mayor precisión, hay elementos en la intersección. Este es mi conjunto A, este es mi conjunto B, siempre ha sido el universo, ¿de acuerdo?
Entonces dice, bueno, tome todos los elementos de A, aquí están, todos ellos, aquí están, esa es una cantidad. Después dice, súmele la cardinalidad de B, bueno, pero la cardinalidad de B son todos ellos, incluido esa zona que ya había contemplado. Entonces, para que la suma realmente dé lo que tiene que dar, quítele esta zona de acá, pero quítele la cantidad de elementos que hay en común. Como yo ya están contemplados 2 veces, al agregar esto, lo que estoy haciendo es considerarla solamente una vez los elementos que están en esa zona, ¿ya? Y por último, si dice A menos B, ustedes saben que A menos B tiene esta imagen, este es A, este es B, entonces yo lo que tengo es así, esto es A, eso es A, ¿de acuerdo? Ese es lo que hay, lo que tiene el conjunto A. Entonces me dice, bueno, si quiere calcular la cardinalidad de A menos B, obvio tengo que quitar lo que tiene en común con B, pero que esa zona en particular, lo que tengo en común con B es la intersección. Por lo tanto, lo que tendría que hacer luego es borrar, ¿cierto? La idea de quitar, de restar es borrar. Entonces le quito esa zona. Y si me da la posibilidad esto de escribir, puedo borrar. Voy a borrar aquí. Espero que borre. Ja, no borra nada. No sé, tal vez borró, no borró. Ya, no importa. Voy a cerrar esto. ¿Ya? Ok, entonces justamente el resultado de quitar la intersección quedaría entonces algo así. Quedaría solamente lo que me estaban pidiendo, que era A menos B. Ya recuerden que A menos B me da esta luna, ¿de acuerdo? Esa es la zona A menos B. A menos B, ¿sí? Que sería una parte, un conjunto nuevo que contiene solo los elementos que solo tiene A, ¿sí? Y los de B no son considerados. Por lo tanto, si es que me llegaran a dar la cardinalidad de A y la cardinalidad de la intersección de A con B, entonces yo podría calcular la cardinalidad de A menos B, ¿ya? Usando eh, esta expresión que está aquí, ¿ya? ¿Alguna consulta dentro de lo que he dicho? Creo que esto lo habíamos dicho ya, si no, lo estoy diciendo ahora, por eso quiero saber si hay alguna consulta. Creo que habíamos llegado hasta el primero, donde no intersectan. Ah, perfecto. Ok. Espero que quede claro porque es como lógico, ¿de acuerdo? Yo siempre cuando quiero sumar la cantidad de elementos, estoy hablando de la cardinalidad de un conjunto, eh, para saber la cardinalidad de otro distinto, ¿sí? Yo necesito parte de ese, entonces voy a tener que usar alguna de estas estrategias que están acá presentes, ¿ya? Lo podemos poder ver con mayor claridad en los ejemplos que vienen, ¿ya? Veamos lo siguiente. Dice así. Dice, a los 30 estudiantes de un curso se les preguntó por la asignatura que se le hacía más complicada. 18 estudiantes respondieron que matemática. 10 señalaron matemática y lenguaje y 5 contestaron que el lenguaje se les hacía más complicado y matemática no. Ok. Entonces, a partir de esto, tenemos que responder diferentes preguntas, ¿de acuerdo? Una de las preguntas dice, utiliza un diagrama de Venn que permita reasignar las cardinalidades de los conjuntos en estudio. ¿A cuántos estudiantes solo se les hace complicado matemática? ¿A cuántos estudiantes se les hace complicado lenguaje? ¿A cuántos estudiantes se les hace complicado alguna de las asignaturas? ¿A cuántos estudiantes se les hace complicado solo una de las asignaturas? ¿Y a cuántos estudiantes no se les hace complicado ni matemática ni lenguaje? Entonces nos vamos a quedar con las dos primeras preguntas, donde dice, utiliza un diagrama para poder comprender mejor o registrar
la cardinalidad de los conjuntos, y luego a cuántos estudiantes solo se le hace complicado matemáticas, ¿de acuerdo? Bien, partamos desde acá. Ok, usamos lenguaje, la notación de conjuntos para poder expresar las ideas que están vertidas aquí. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién sería nuestro universo? Nuestro Los 30 universo, estudiantes. los 30 estudiantes Entonces podríamos escribir así, X, tal que X es estudiante, de un curso, o estudiantes simplemente. estudiante del curso, ¿ya? Ahí. Eso se espera, ¿de acuerdo? Uno declara con letra mayúscula la letra del conjunto, igual, abre llave y declara, ¿de acuerdo? Y declara de qué estamos hablando, ya los elementos a los cuales nos estamos refiriendo. Bien, podríamos usar diferentes letras mayúsculas para representar los conjuntos que están acá. ¿Qué otro conjunto hay? Ya, subconjunto. A los alumnos que les cuesta matemáticas. Ya, perfecto. La Entonces, cantidad de estudiantes. la cantidad de estudiantes, por ejemplo, yo podría colocar esto. Dentro del universo. Cardinalidad de U y tú dices 30. ¿De Vale. acuerdo? Eso, aquí está. Aquí está. Primero simbolizo quién es el conjunto U al que me estoy refiriendo y luego menciono su cardinalidad. ¿De acuerdo? Eso está ticket. Bien. Entonces, hay alumnos que podríamos usar cualquier letra A, B, C, mayúscula, o M, L, pensando en que estamos hablando de matemática y lenguaje, ¿ya? Entonces, ¿quiénes serían estos de aquí, los M? X, ¿Ya? tal que. Voy a poner X perteneciente al universo, ¿de acuerdo? Para que sean dentro de ese conjunto, tal que ¿qué? X, ¿Ya? no Es sé que cómo les es. cuesta matemática, ¿Ya? Sí. algo así, no sé. Sí, sí. Muy bien. ¿Y cuál sería? ¿Hay una cardinalidad para esto, no? Un 10. 18. 18. 18 respondieron que matemáticas, ¿ya? Entonces, en este caso, tengo que la cardinalidad de M es 18. Súper. ¿Qué más? A los que les cuesta matemática y lenguaje. Ya, vamos a colocar L a los que les cuesta lenguaje, ¿de acuerdo? Lo otro lo puedo hacer usando operatoria. Ay, no sé por qué se hace esa línea. Y este sería, no sé, puedo escribirlo, pero está en proceso de ser determinado, ¿de acuerdo? No sé cuánto les cuesta el lenguaje. Yo sé Pero lo que es. sería 15. ¿Dónde están? 10 señalaron matemática y lenguaje. 5 contestaron que el lenguaje se les hacía más complicado, matemática no. Ya. Por eso sería 15, ¿no? Ah, veámoslo. Usemos un diagrama de Venn para estar súper claro de lo que están planteando ustedes. Puede ser que tengan mucha razón, ¿de acuerdo? Acá solamente se han mencionado los elementos, los alumnos de un curso y hay dos asignaturas siendo analizadas, lenguaje y matemáticas. Entonces, no hay más, no hay otra asignatura involucrada, por lo tanto, lo que podríamos hacer simplemente es representar con un círculo a los que les cuesta matemática y a un círculo a los que les cuesta lenguaje. ¿Ya? Entonces, este sería matemática, el de acá sería lenguaje, este es el universo. Perfecto. Me gustaría saber la información que de alguna manera, la manera
que la alumna que acaba de hablar, que dijo 15, ¿cómo construye que son 15? Quiero saber. El diagrama de Venn tal vez me dé mucha información para ordenarme. Ya, Ya, a ver. porque lenguaje, solamente lenguaje dice que es 5. Entonces tendrías que solamente poner no junto con la de... No, al otro lado. Aquí, Ahí. aquí Sí, ahí. 5. Cinco, Aquí hay 5 sí. alumnos que les cuesta solo Sí. lenguaje. Al medio sería... De acuerdo. Al medio serían 10 y al otro, y en matemáticas serían 8. Ah, mira qué bien. Súper bien. Porque en el fondo tú haces que cuando yo contabilice cuántos matemáticas, la suma me tiene que dar 18. Entonces, Y el pareciera que lenguaje sería 15. claro, perfecto. ¿Y hay cuántos alumnos no le cuesta nada? Mejor dicho, ni matemática ni lenguaje. 7 alumnos. 7. 7 alumnos. Muy bien. O sea, había 7 estudiantes aquí, en este espacio que está fuera de los que les cuesta matemática y de los que les cuesta lenguaje. ¿Ya? Está súper bien. Este diagrama de Venn nos da toda la información, nos permitió organizar toda la información. ¿De acuerdo? El diagrama de Venn lo vamos a utilizar como eso, como un apoyo para entender la información, poder organizarla y poder responder las preguntas. Por ejemplo, Profe, sí, diga. por ejemplo, en un ejercicio de una prueba o cosas así, o sea, podemos poner solamente el diagrama de Venn. Es que yo No. me guío más con eso. Lo vas a usar y te vamos a dar puntaje por colocarlo, pero un puntaje mínimo. ¿De acuerdo? Ah, ya, Si la ya, pregunta ya. tiene 30 puntos, por dibujar el diagrama, seguramente te vamos a dar 5 puntos solamente por dibujarlo. Lo Ah, importante ya. es esto otro, tiene que ver con la notación, la información que está acá, ¿cómo la traduzco? Por ejemplo, yo escribí la cardinalidad de L, pero no tengo cómo responder todavía, ¿de acuerdo? Y tampoco puedo decir 15 de una, tengo que hacer operaciones para llegar al 15, ¿de acuerdo? Por ejemplo, Bueno, profe. acá, toda la información que está plasmada acá en el enunciado, yo tengo que saber escribirla. Por ejemplo, hablaron de los estudiantes del curso, que se supone que es nuestro universo, hablaron de los estudiantes que les cuesta matemática, hablaron de los estudiantes que les cuesta lenguaje y matemática, pero de alguna manera estaban también mencionando lenguaje, pero falta anotar por ejemplo, el 18 ya lo tenemos escrito. El 10 nos falta. Dice, 10 señalan que matemática y lenguaje. En el fondo se está refiriendo a esta zona, ¿cierto? Y esta zona, ¿cómo se obtiene? ¿Haciendo qué operación? Entre conjuntos. ¿Qué es esto? ¿Qué zona es esta? ¿Esta zona cómo se llama? Intersección. Muy bien, entonces yo necesito para plasmar esta idea del 10, dentro de esta lista, yo tendría que colocar, podría seguir acá abajo, la cardinalidad de M intersectada con L es igual a 10. Ahí ya tengo escrito esa información. ¿De acuerdo? Y este 5, que está acá, ¿cómo lo tengo? Esta información también la tengo que plasmar visualmente usando notación. ¿Cómo escribo ese 5? ¿Qué tengo que escribir aquí? Miren, cardinalidad de algo, no sé La qué, cardinalidad igual a de L 5. podría ser la cardinalidad de L menos la intersección, perdón, de ML. Claro, podríamos inicialmente decir esto. Esto es L, porque es lenguaje y no matemática, ¿cierto? Así, lo podríamos escribir así. Ahí. ¿De acuerdo? Esto que está escrito acá dice los que les cuesta el lenguaje y no matemática. O de los que les cuesta el lenguaje, pero no matemática. ¿De acuerdo? Está aquí. O esto lo podríamos escribir de otra manera. Esta representación, esta se llama diferencia entre conjuntos.
Y la diferencia entre conjuntos justamente hace lo que está expresado aquí, po. Considera parte de lo de L y luego quita lo de la intersección, como bien dijiste tú. Entonces esto, disculpen el ruido, sería L menos la intersección de L con M. ¿Sí? Esto igual a 5. ¿Ya? Decir esto o decirlo de esta manera está bien porque estamos refiriéndonos a esta zona que está acá. ¿Ya? Está donde está el 5. Toda esta zona, que esta media luna, la media luna se obtiene usando la diferencia. ¿Ya? Esta operación que está aquí. ¿Ya? Entonces, eso, a grandes rasgos. Ah, ya, entonces estamos hasta ahí, ¿de acuerdo? Lo que simplemente hemos representado la información del enunciado usando la notación correcta, ¿de acuerdo? La notación de conjunto y lo de la cardinalidad. Entonces la pregunta era, determina, ¿cómo era? Vamos a ir a las preguntas que estaban más adelante. Dice, ¿cuántos estudiantes solo se les hace complicado matemática? Ah, ya, entonces podríamos aprovecharnos de esta diapositiva para escribir las preguntas. ¿Cómo escribo los alumnos que se les hace complicada solo matemática? ¿Cómo escribo eso? Acuérdense que M es matemática, L es lenguaje. M menos L. ¿Cuánto de nuevo? M menos L. Muy bien, perfecto. Pero como dice, Pero ¿cuántos menos la estudiantes? intersección. ¿No sería con la intersección? Es que Menos sí, es lo mismo. Mira, voy a decir, ¿a cuántos estudiantes? Cuando te pregunten o la expresión diga cuántos estudiantes, inmediatamente tú dices, esto, aquí va gato. ¿De acuerdo? ¿Ya? Porque te está hablando de la cantidad de elementos que, ¿ya? Luego aquí vamos a colocar M menos L. Cuando coloco M menos L, en el fondo nosotros sabemos que esto es lo mismo que colocar M menos la intersección de M con L. ¿Ya? Eso lo podríamos ir a revisar a la diapositiva del otro PPT donde estábamos mirando qué significaba la diferencia, ¿de acuerdo? Y que esto de alguna manera me permitía, ¿cómo se llama? Reconocer que está esta operación. Porque no es que reste, este signo de diferencia no es una resta como la que nosotros usamos en matemática, en aritmética. Este símbolo representa que solo quiero considerar los elementos de M y no los de L. Entonces, una forma de decirlo es, miro los elementos comunes, o sea, los que están en la intersección, en M y en L, y los quito, que sería esto que está acá. ¿De acuerdo? Eso. Son equivalentes estas dos formas de expresarlo. ¿Ya? Ya, ¿cómo puedo expresar a cuántos estudiantes se le hace complicado el lenguaje? Ah, ya, eso es súper fácil, porque ya lo habíamos declarado. Habíamos dicho aquí, cuando declaramos L, dijimos que X son los que les cuesta el lenguaje. Entonces, ya teníamos un nombre para ese conjunto. ¿Ya? Entonces, para este sería la cardinalidad de L. Ok. ¿A cuántos estudiantes se le hace complicado alguna de las asignaturas? ¿Cómo Esas puedo son las escribir? que- La cardinalidad de M más L. No existe, eso no existe, porque estos son conjuntos, no existe la operación más. unión. y Eso, la muy bien. cardinalidad de la unión de los La dos conjuntos. cardinalidad de la unión, muy bien. Unión L. ¿De acuerdo? Esto significa, la unión significa el estudiante que yo acabo de elegir o le cuesta matemática o le cuesta lenguaje, ya como indistintamente. ¿Ya? Es como un no el que está acá dentro de la unión. Alguna de las asignaturas les cuesta. ¿Ya? Dice, ¿a cuántos estudiantes se les hace complicado solo una de las asignaturas? ¿Cómo escribo eso? Sería la unión de la resta de M menos L
y de L menos M. Ya, escuché, la cardinalidad de la unión entre, M menos L ya, y L menos M. muy bien, ticket. ¿Alguien lo podría haber dicho de otra manera? El, mm, O sea, quizás reemplazando en vez de menos L, poner M menos paréntesis, Ah, ya. como lo de arriba, Sí, pero era ya, como mucho más grande sí, como entonces. que va a crecer demasiado. No. Sí. ¿Alguien? Al universo sacarle los que no les complica uno dentro del universo total, ¿o no? Al universo quitarle ¿qué? Porque dice, ¿a cuántos estudiantes se les complica solo una Solo asignatura? una asignatura. Me tengo que Entonces, quedar con aquellos que han dicho, no, solo una asignatura me cuesta. Con eso me tengo que ya, quedar. entonces al universo restarle los que no cumplan esa condición. Ya, de acuerdo. O sea, tendría que quitarles los que no les cuesta ninguna y tengo que quitarles a los que les cuesta dos. Sí. Ya, sí, también esa sería otra forma de expresar la ¿Y cómo misma se idea. escribiría? Tendríamos que colocar la cardinalidad del universo. Yo creo que igual es complicado escribir todo lo otro, po. El que no les cuesta ninguno. ¿Cómo escribíamos eso? sería Ah, como, mira, escribámoslo abajo. Abajo nos están pidiendo a cuántos estudiantes no se les ha complicado ni matemática ni lenguaje. Intentemos sería escribirlo como ahí. la no, sí, la cardinalidad de el universo, Bueno, tal eso. que, ¿o no? No, ¿No? solamente aquí tenemos que poner Mm, operatoria entre conjuntos, unión, intersección, diferencia, pero complemento. sería, entonces sería la unión, Ya, la unión entre M y L, algo así. sí, la unión con, sería como el universo, Voy a escapar, es que no encuentro la goma. Ah, no me va a borrar todas las cosas. No. Ah, ya, a ver. Mantener. Ah, ya, qué bueno. Que necesitaba una gomita para borrar. Aguante. Esto es revisar pluma. ¿Sería el universo menos la unión de M y L? A ver, dícteme. El universo, ¿qué más? Menos la unión de M y L. ¿Así? Está bueno. bueno, eso. Está buenísimo. Falta un paréntesis más y al final. Ahí tienes razón. Está súper Ahora está bueno. bueno. Sí. El universo menos la unión, bueno, esa U y esa unión se parecen mucho, pero esa es una unión de los dos. Claro. Alguien podría también, cuando tengo el universo involucrado menos, estoy hablando del complemento, entonces también podría haber sido, esto es equivalente, o igual, mejor dicho, a la cardinalidad entre del complemento de M unión L. Ahí, de una unión. ¿De acuerdo? Eso también es eso de que al universo le quito, cuando parte uno así, está como hablando del complemento, ¿ya? Es todo lo que no cumple con esto otro, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos, pucha, queríamos representar esto de otra manera, ¿de acuerdo? Este de acá. Hay diferentes formas de hacerlo, muchachos, entonces, para que vean que no es una forma solamente. Entonces, alguien dijo, ¿a cuántos estudiantes se le hace complicado solo una asignatura? Bueno, entonces uno podría hablar del complemento de lo que se le hace dificultoso ninguna o dos, ¿sí o no? Lo voy a escribir, solamente porque ustedes lo dijeron. Entonces sería todo el complemento. Entonces, lo que se le hace dificultoso 2 es
la intersección, ¿cierto? En la intersección están los que se les dificulta lenguaje y matemática. Entonces tendría que poner M intersectado con L, ¿cierto? Eso sería una zona. Unión, el que está acá. M, unión L, complemento. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo los que les cuesta las dos asignaturas. Aquí se borró. Aquí tengo a los que les cuesta ninguna asignatura. Por lo tanto, estos conjuntos son disjuntos, ¿ah? No tienen elementos en común. Entonces la unión está contemplando todo eso. Y cuando yo aplico el complemento, me queda exactamente los que les cuesta solo una asignatura. ¿A alguien se le ocurre escribirlo de otra forma? Si no, si no. Ya, pues yo quería que dijeran esto. ¿Se acuerdan de eso? ¿De ese símbolo que está aquí? Hola. Este símbolo que parece un Yo no, triángulo. La diferencia. La diferencia simétrica. Ah, ya. La diferencia simétrica, si la podemos representar, bueno, podemos representar cada una de estas formas que tenemos acá para tener claridad y así ejercitamos un poco lo que es el diagrama de Venn-Euler. Por ejemplo, en este caso de acá, lo dice, ¿a cuántos estudiantes solo les ha complicado matemática? Bueno, la representación de esto sería, si esto es matemática, sería solo pintar esta zona. ¿De acuerdo? Esos son los que les cuesta solo matemática. Esta es una M. Esta es una L y aquí está el universo. ¿De acuerdo? Esta sería la pregunta B. Este sería el caso B. Una M. ¿De acuerdo? El caso, la representación de C dice, ¿a cuántos estudiantes se le ha complicado el lenguaje? Bueno, esto también es un poquito más simple. Esta es la C. Si este es el lenguaje, tendría que pintar todo el lenguaje. ¿Sí? Que me estoy refiriendo a todos, ¿cierto? ¿A cuántos estudiantes se le hace complicado alguna de las asignaturas? Entonces, cuando lo presento así, y su representación gráfica sería lo que ustedes mismos dijeron, que era la unión. Entonces sería, este es M y este es L. Bueno, tendría que pintar todo. Este sería, se les hace complicado alguna asignatura. Eso. Profe, en la C, ¿por qué pinta la intersección? Porque dice, ¿a cuántos estudiantes se le hace complicado el lenguaje? Si hubiera dicho solo lenguaje, Ah, hubiera ya, sido ya, como ya. la versión del solo matemática que tenemos en el punto B. ¿Ya? Esa es Ya. la diferencia. Aquí dice solo, y aquí nos decía esa palabra. ¿De acuerdo? Eso hay que ser súper sutil en ese sentido, ¿ya? El solo es muy importante, inmediatamente es distinto a solo mencionar el nombre del conjunto. Después dice la letra E, sería algo así como ¿a cuánto se le ha complicado solo una de las asignaturas? Entonces me voy hacia acá, y aquí están solo los que le complica matemática, y aquí está el conjunto que solo les cuesta lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la representación usando diagrama de Venn-Euler de la letra E. Y por último, ¿a cuántos estudiantes no se le ha complicado ninguna, ni matemática ni lenguaje? Entonces, aquí, ¿qué hay que pintar? Díganme ustedes. como el universo fuera de los conjuntos. Claro, fuera del conjunto, o sea, el complemento de la unión. Si la unión era esto, el complemento es como todo lo contrario, como pintar lo que antes no estaba pintado.
Esa sería la representación. ¿De acuerdo? Y esta es M y esta es L. Entonces, por ejemplo, recordar que los conjuntos se representan como por círculos. Se pinta aquello que está referido al concepto, a la idea que está presentada, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, solo lenguaje, solo matemática, si no presento nada, si no pinto nada, si solamente hago el cuadrado, los círculos y coloco las letras de los asociadas a los conjuntos, es como el vacío, ¿de acuerdo? Porque no he pintado nada. Cuando empiezo a pintar, entonces me estoy refiriendo a ciertas zonas y a ciertos conjuntos, ¿ya? Esos conjuntos pueden ser el círculo completo o parte de esos círculos completos que se logran haciendo operatorias, ¿ya? Y la operatoria que hemos visto es unión, intersección, diferencia simétrica, complemento. No hay más. ¿De acuerdo? Con todas esas operaciones ustedes pueden uno puede ir mirando en los diagramas de Venn y reconoce exactamente a dónde se está enfocando, cuál es la zona del diagrama de Venn que hay que pintar. ¿De acuerdo? Ok, ya tenemos entonces las operaciones que hay que hacer. Ahora queremos ir a calcular las cantidades, la cardinalidad de esos conjuntos. Ok, entonces vamos a ir acá. Voy a anotarlos porque se me van a olvidar. Tengo la cardinalidad de M menos L, quiero calcular la cardinalidad de L, quiero calcular la cardinalidad de M unión L, quiero calcular la cardinalidad de la diferencia simétrica entre M y L, quiero calcular la cardinalidad del complemento de M unión L. Eso es lo que nos están pidiendo que calculemos, ¿de acuerdo? Y como mencionaba la compañera, ¿puedo utilizar el diagrama de Euler para responder esto? No. O sea, me puedo ayudar para entender cuál es el número, cuál es el resultado que va a ir ahí, pero tengo que hacer operatoria a partir de lo que está enunciado en la primera diapositiva. ¿Ya? Momento. Está súper rico. No, cariño, gracias, no te preocupes. Ok. Aprovecho de recordar que la cardinalidad del universo es 30, la cardinalidad de M es 18, la cardinalidad de M intersectado con L es 10, la cardinalidad de L menos M es 5. Ya. Ok. Ahora sí. Vamos a colocar la información para poder trabajar en esta misma diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces tengo que la cardinalidad del universo es 30. Ya, creo que ahí está la información, ¿de acuerdo? Con respecto a las cardinalidades. Entonces, acá vamos a ir a calcular la cardinalidad de M menos L. Voy a anotarlas todas, ¿de acuerdo? Separado. No. Ya. ¿Alguno de ustedes se les ocurre cómo hacer alguno de esos cálculos? Ahí de la primera no la había notado.
Cuando es la... Así es. Hay que reemplazar en la primera ¿Ya? la cardinalidad de M, que sería 18, ¿Ya aquí? ¿sí? Menos ¿cómo era? M y la unión de L. O sea, sería así o no, sería como la cardinalidad. ¿Así dices tú? ¿O no? Sí, M sería 18 y es menos, o no, sí, sí, es menos la unión de M menos L, que sería M, sería 18 Ya, menos M18. la L. ¿La L cuánto es? ¿Cuánto es la L? No, no la tenemos todavía, tal vez tendremos que calcularla antes. Mm, Pero Veamos. podríamos usar la definición de la resta, ¿o no? Ya, Decir que escribamos la definición de la resta primero entonces. sí. Entonces, M, o aquí como fórmula, A menos B, ¿qué significa A menos B? O la cardinalidad de A menos B. A ver, revisemos. ¿Está aquí esta información o no? Ay, me salté, no fui de largo. Aquí está, la cardinalidad de A menos B es la cardinalidad de A menos la cardinalidad de la intersección. La voy a anotar aquí ya. Es la cardinalidad de A menos la cardinalidad de A inter B. ¿Sí? Esa sería una de las fórmulas. La otra fórmula que decía A unión B, la cardinalidad de A unión B, es la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de A inter B. Ahí. ¿Sí? Yo creo que ahí estamos. Ok, entonces aprovecho de borrar acá. Esto no puede ser, no pueden decir cardinalidad y después decir 18, porque M es un conjunto, ¿de acuerdo? Entonces tengo que llegar a reducir todas estas expresiones que tengo acá a expresiones como esta, porque a estas sí les conocemos los valores, sí le conocemos las cardinalidades. Entonces, por ejemplo, en el primer caso, la cardinalidad de la diferencia entre M y L, voy a usar esta definición que está aquí, ¿de acuerdo? Esta de acá. Entonces me queda la cardinalidad de M, que es la primera, menos la cardinalidad de la intersección de M con L. Y fíjense, estos valores ya los tenemos. Aquí está, era parte del enunciado. La cardinalidad de M es 18. Entonces esto se transforma en un 18. Y la cardinalidad de M intersección con L es 10. Por lo tanto, reemplazo. ¿De acuerdo? Porque esos datos ya estaban dentro del enunciado y lo estoy usando. Por lo tanto, la cardinalidad de M menos L es 8. Y llegué al resultado. Pero llegué al resultado usando la fórmula de la cardinalidad. No llegué al resultado, aquí lo puedo chequear, ¿de acuerdo? Aquí yo puedo chequear, ya, perdón, ¿dónde está? Aquí. En este yo puedo chequear que son 8 los que les cuesta solo matemática, ¿de acuerdo? Pero, ok, coincide con mi diagrama de Venn. El diagrama de Venn me va a dar todos los resultados que yo quiera en forma casi automática, pero yo necesito responder estas preguntas utilizando las fórmulas, ¿ya? Bueno, la cardinalidad de L. ¿Cómo calculo la cardinalidad de L? Como Quizá representándolo con el L menos M que está arriba. Muy bien, perfecto. Entonces, pero fíjense que, sí, diga, si se utiliza eso, también sí. se borra lo de la intersección o no.
cuando utilizo la L L menos M. Sí. Por ejemplo, yo reconozco que en la fórmula de A menos B, ¿de acuerdo? A menos B, necesito la cardinalidad de A y necesito la cardinalidad de de A inter B, ¿de acuerdo? Pero podría pensar que en esta ecuación tengo la cardinalidad de la diferencia, tengo la cardinalidad de la intersección y la que estoy buscando es la cardinalidad del conjunto. Entonces yo podría como pensar que esta es una ecuación que la puedo modificar y puedo despejar lo que a mí me interesa dependiendo de lo que me están pidiendo. No sé si me expliqué. Pero, por Sí. ejemplo, lo que yo logro ver aquí, por ejemplo, que esta fórmula me vuelve a servir para calcular la cardinalidad de L. ¿De qué manera? Voy a usar Despejando el conjunto de A, que en despejando, justamente. Entonces, si despejo L pensando que estoy mirando esta fórmula, ¿cómo quedaría? La cardinalidad Ya, muy bien, de L menos M muy bien. más Muy ¿La bien. unión? Más, porque esta resta de aquí es de resta de números. Ah, ya. Estos son números, por lo tanto, esta resta es la como de aritmética. Entonces, claramente se despeja, se transforma en un más. ¿Ya? más la cardinalidad de, ¿cómo era? Sí, del L intersección M. Perfecto. Súper bien. Ok, entonces esto ya estamos, porque L menos M, la cardinalidad la tenemos acá arriba. L Y menos eso. M es 5 y L intersectado con B puse, nada que ver. L intersectado con Pero M, yo no sé si yo me mm, equivoqué, es que estaba mirando el conjunto. Pero es eso es el otro elemento. ¿Mm? eso es conmutativo, ¿cierto? ¿Cuál? L, la Eh, intersección, sí. son como Sí, la intersección y la unión son conmutativas. Buen ya. punto. Bien, L intersectado con M lo tenemos acá, porque es justamente como dijo usted, es conmutativo, ¿ya? Entonces 10. Y ahora sí, respondo L, entonces tiene 15 elementos. Y si me fijo acá, en nuestro dibujito del diagrama de Venn, claro, si tú sumas todo L, en el fondo tiene 15 elementos. Entonces el diagrama de Venn nos va a permitir como ir chequeando, así como revisando que los números a los que llegamos están bien, ¿ya? M unión L. M unión L. ¿Cómo llegó acá? A calcular M unión L. Eso no. Ay, eh, eso es la Por la suma de la. propiedad. ¿Sí o no? Sí, sí, tiene propiedad. Es la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de la unión entre A y B. Esa es su propiedad, es la segunda Bueno, la propiedad. intersección. Claro, estamos mirando acá. Esta es la propiedad que vamos a usar, ¿de acuerdo? Sí. En donde aquí está, nos están pidiendo justamente esta, la unión, pero para calcular la unión, la cardinalidad de la unión, necesito contar con la cardinalidad de cada conjunto y la cardinalidad de la intersección. Y si chequeamos, tengo la cardinalidad de M, ahora tengo la cardinalidad de L porque ya la calculé, aquí está, y necesito la cardinalidad de la intersección, que está también. Entonces tengo todos los elementos necesarios para poder calcular la unión. Entonces simplemente reemplazando, me quedaría usando la fórmula, la cardinalidad de M, más la cardinalidad de L, más la cardinalidad de la intersección. Ay, perdón, es un menos. Menos la cardinalidad de M intersectado con L. Eso, súper. Y ahí reemplazamos los datos. Entonces, ¿cuánto sería la unión? 18. Ya, muy bien. 18 más 15. Muy bien, pues lo tomamos de aquí. Ok, Menos 10. perfecto. Súper. Entonces, vamos a mirar. Esto sería
10, 20, 33 menos 10, 23. Y perfecto, si nosotros contabilizamos acá y justamente 10 más 8, 18, 19, 20 más 23, me da la suma. ¿De acuerdo? Perfecto. O sea, todo cuadra, ¿ya? La diferencia simétrica. ¿Cómo calculamos esta de aquí? Recordemos que teníamos diferentes formas de hacerlo. Veamos dentro de toda la lista que anotamos hace un rato, cuál sería la más óptima. Por ejemplo, decíamos por un lado que una forma de anotar esto, así como está, no nos sirve, definitivamente no nos permite avanzar. Pero decíamos que esto era, una forma de decirlo, era M menos L unión L menos M. No sé si tenemos esa información. Si vamos arriba, M menos L la tenemos. Aquí es 8. Y L menos M, la tenemos. Estamos. Podemos usar esta fórmula, ¿ya? Para calcular la diferencia simétrica. Esa sería una forma. Súper bien. Entonces, M menos L la obtuvimos en el procedimiento, en esta parte, cuando calculamos nos dio 8. Y el L menos M no nos dieron el dato original, aquí arriba. Vale 5. Ahí, 5, aquí está. ¿Se entendió? Perdón, y aquí me equivoqué. Es una suma. ¿De acuerdo? Tal vez lo dije muy rápido. Voy a separar esto de la cardinalidad. Creo que me están creyendo más de la cuenta. Aquí, esta era una unión. ¿De acuerdo? Acá. Así está definida la diferencia simétrica. Esto dije que es la unión. ¿Sí? M menos L es una media luna, ¿de acuerdo? Y L menos M es la otra media luna. Entre ellos son disjuntos, ¿de acuerdo? Y dijimos acá que cuando eran disjuntos, la unión era la suma de ambos, o sea, de la cardinalidad de cada conjunto. Por lo tanto, no había que quitarle la intersección de nada porque no había, la intersección es vacía, ¿de acuerdo? Entonces, pensando en esta propiedad y en la definición de la diferencia simétrica usando la unión, ¿cierto? Y como ellos son disjuntos, esto entonces serían simplemente la cardinalidad de cada uno de ellos sumado. M menos L sumado. Ahí viene sumado la cardinalidad de L menos M. Ahí sí. ¿Ya? Y dijimos que M menos L era 8 y el otro era 5 y la suma de esos dos números me da 13. ¿De acuerdo? Eso. Otra forma de haber llegado a eso, lo digo porque mirando, pensando en la diferencia simétrica, aquí la vuelvo a escribir, que son estas dos medias lunas que se forman, esta y esta otra. Estoy pensando en este ejercicio, ¿ya? Entonces, claro, tenemos M menos L, que sería este media luna, y L menos N, que sería estas dos, y después yo las uno como conjunto. Acuérdense que la operación entre conjuntos es unión, intersección, diferencia, complemento. ¿De acuerdo? Entonces, y luego aplico la cardinalidad de la unión, y para eso obviamente se generó la suma entre la cantidad de elementos que aporta cada parte, cada media luna. ¿Sí? Otra forma de ver la diferencia simétrica es pensar en la unión completa, todo, y quitarle la intersección. ¿De acuerdo? Entonces todo depende de cómo yo me imagine el problema y dependiendo de los datos que me dan. Entonces, otra forma de haber partido, voy a hacerlo acá, solamente para ver otra forma, tal vez alguien lo podría haber hecho de esta otra manera. Podría haber dicho que la diferencia simétrica entre M y L era igual a la cardinalidad de la unión. Perdón, antes de la cardinalidad, estoy pensando en solamente la diferencia simétrica. A unión B, le quito A inter B. ¿Ya? Como operatoria entre conjuntos.
Cuando yo resuelvo esa operatoria entre conjuntos, bueno, finalmente se obtiene justamente la diferencia simétrica. Y ahora cuando aplico la cardinalidad a la diferencia, bueno, decíamos, bueno, a todo esto, A unión B, ¿sí? A inter B es un subconjunto ya de A unión B, necesariamente. Entonces, si vamos a la fórmula que estaba arriba, escrita, no tanto, un poquito más de la cuenta, el primer conjunto y le tengo que quitar la intersección entre esos dos. Entonces, estoy haciendo analogía, estoy usando esta fórmula de acá, nuevamente, la de la cardinalidad de la diferencia. Entonces, ay, perdón. Ay, quiero ir aquí. Eso. No, mentira, quiero ir acá. Entonces, ¿qué sería esto? La cardinalidad del conjunto, que sería el primero, el que está ahí, A unión B, y le voy a quitar la cardinalidad de la intersección. Díganme ustedes, ¿cuál es la intersección que se obtiene entre A unión B y A inter B? A unión B es un conjunto grande. A inter B es un conjunto pequeño. Si intersecto esos dos conjuntos, ¿qué me va a dar? ¿Aló? No escucho a nadie. Alguien que me diga hola por lo menos. Hola. Ya, perfecto. Mira. Profe, no entiendo lo que está haciendo. Yo quiero aplicar, es que esto es como meta matemática. Estoy aplicando esta formulita, perdón. No quiero saber mucho. Esta que está acá, la voy a volver a marcar. ¿Sí? Esta que está aquí. Donde dice A, allá abajo yo tengo A unión B. Y donde dice B, yo tengo, perdón. Donde dice A, tengo M unión L. Y donde dice B, tengo M intersectado con L. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a la fórmula, aquí en esta cardinalidad va M unión L. Pero en esta de acá yo tengo que intersectar estos dos. Entonces, si yo quiero intersectar esos dos, según el problema que estamos analizando, ¿qué resulta si intersecto estos dos? Este con este. Ustedes saben lo que es la intersección, ¿cierto? Cuando ustedes intersectan dos conjuntos, se quedan con aquellos conjuntos que tienen en común, ¿cierto? Sí. Entonces, si tienen que intersectar un gran conjunto que se llama unión B con un conjunto que se llama A inter B, ¿qué va a quedar? El resultado es el pequeño, el conjunto Eso, pequeño. ¿cierto? Sí, porque está contenido en el otro, entonces lo que tienen en común va a ser lo que tenga el conjunto pequeño, dicho de otra manera. Por lo tanto, justamente acá va A inter B. ¿Sí? Y este símbolo de este de aquí, esta rayita, es de resta entre números, como cuando uno hace aritmética. En cambio, esta resta que está acá era la diferencia entre conjuntos, ¿de acuerdo? Como la operatoria, como la definimos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora sí yo puedo reemplazar A unión B, perdón, lo dije con A unión B. Supone que tengo que decir M y L, ¿de acuerdo? En estos casos. Lo cambio al tiro. Pero M unión L era... Es 23. Ahí estaba, parece. Ahí estaba, casi me pasé Está acá. bajito. Claro, y la intersección es 10. ¿Cierto? Entonces aquí M unión L, entonces este resultado me da 23, menos la intersección que es 10, 23 menos 10 me da 13. Entonces, confirmado, lo hice por dos formas distintas y en ambos casos llegué a la misma cantidad de elementos.
¿Ya? Solamente quería probar que ustedes podrían usar no siempre la misma expresión, va a depender cómo usted se imagine la situación y cómo construye la estructura para dar cuenta de esa cardinalidad, ¿de acuerdo? Ok, por último dice el complemento de M unión L. El complemento de M unión L. ¿Cómo calculo la cardinalidad del complemento de M unión L? Quizá con alguna de las otras formas que habíamos visto. Claro, en particular, delante lo cité, el complemento se obtiene siempre, Necesita sí, M dime, unión L solamente, po. Y eso genera la resta del universo con eso, M unión perfecto, L. muy bien, eso, perfecto. Entonces, si estoy pensando en esta estructura, el complemento de M unión L, y dejo afuera la cardinalidad, después me preocupo de ella, sería justamente la diferencia entre el universo. Esta diferencia es de resta entre conjuntos, diferencia entre conjuntos, y aquí tengo M unión L. Ahí, ¿de acuerdo? Y nuevamente, si aplicamos la cardinalidad de la diferencia, en el fondo lo que dice es la cardinalidad del primer conjunto, que sería el universo, la cardinalidad del universo, menos, menos de aritmética, ¿de acuerdo? De restar, de sustracción, ¿ya? La intersección entre el universo y M unión L, ¿ya? Y la intersección entre el universo, que es todo, y M unión L, obviamente queda M unión L. Entonces queda así. M unión con L. Y esos resultados ya los tenemos, ¿cierto? La cardinalidad del universo, ¿cuánto era? 30, Muy bien. ¿Y la cardinalidad de M unión L? 23. 23. Muy bien, perfecto. Ahí, 30. Al revés. Sí. De nuevo. Entonces sería 30 menos 23 y eso me da 7. 7. Pero ya lo sabíamos, el diagrama de Venn ya nos había dado toda la información, pero esto que estamos haciendo nosotros es justamente utilizar las propiedades de lo que es la cardinalidad, la operatoria de entre conjuntos, teoría de conjuntos. Y bueno, y la notación. Eso, aquí estamos usando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Ya? Eso, ya. Vamos a hacer uno para que lo hagan ustedes, veamos. Ah, no, mentira. Vieron la solución de lo que hicimos, pero lo importante es que lo hicimos primero nosotros, ¿de acuerdo? Aquí dice, por ejemplo, bueno, yo en vez de usar el gatito, usaron la N, indistintamente cualquiera de las dos que ustedes deseen utilizar, ¿ya? Dice, L estudiantes que les complica el lenguaje. Ah, ya, entonces tiene que haber partido antes. Ahí. X es el conjunto de los X tales que estudian en el curso. M son estudiantes que lo complica matemática. Yo prefiero que lo anoten como lo anotamos recién, donde indicamos que nos estamos refiriendo a los alumnos del curso, ¿de acuerdo? Entonces, X tales que pertenecen al universo, o X pertenece al universo, tal que, y ahí viene en palabras la condición que cumplen esos estudiantes. Lo mismo para el conjunto L, ¿ya? Entonces anotamos, usando la anotación en símbolos, la cardinalidad del universo es 30, la cardinalidad del conjunto M es 18, etcétera, así tal cual como lo hicimos nosotros. No creo que haya ninguna diferencia, solamente creo que ellos se equivocan en una parte. Dejen mirar. Ellos. Quizá es del... Yo creo que este C me llama la atención, qué raro. Debe haber estado afuera. Dejen mirar. Nosotros dijimos que el 5 representaba el 5 son los que no les cuesta ninguna de las dos asignaturas. Entonces, si vamos acá, esta C debería estar afuera. Ahí. Ahí sí. Profe, pero el 5 no era lo que le costaba solo el lenguaje. 7 era el que les costaba ninguna. Tienes razón. Voy a ver, déjame ver. M intersectado con L.
estos son que lenguajes se les hacía más complicado y matemática no. Ah, entonces estaba bien escrito. Deshacer. Claro. Esta anotación igual es interesante. Nosotros no lo anotamos así, creo. Nosotros el 5 lo anotamos. ¿Dónde está? El 5. Ah, lo anotamos de esta manera. ¿Ya? Dice L menos M y L menos, bueno, la definición de lo que es la intersección, pero también, fíjate qué interesante que lo podamos revisar también. L menos M sería esta zona, la voy a pintar. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer alusión a cualquiera de estas zonas indicando lo que cumple y lo que no cumple. ¿De acuerdo? Por ejemplo, esta zona del 10 la puedo escribir. Son formas diferentes de escribir usando solo intersección, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el 10, bueno, lo tenemos escrito acá, M intersectado con L. Ahí está esa zona, el 10. El 5, esa zona que acabo de pintar azul, la puedo representar como la cardinalidad de los que cumplen con L y los que no cumplen con M. Este 8 lo puedo expresar como la cardinalidad de los que cumplen con M y no cumplen con L, o sea, L complemento. ¿Y esta zona de acá afuera cómo la podría representar? Como la cardinalidad de esta zona. Cardinalidad de los que no cumplen con L y los que no cumplen con M. Eso, muy bien. Y como dijo Uni, está usando nuevamente la intersección, o sea, complemento de M intersectado con el complemento de L. Sí, esta es otra forma de llegar, tal vez un poco más mecánica, o sea, solamente usando la intersección para ir reconociendo las diferentes zonas en que se ha subdividido este gran conjunto que sería el universo. ¿Ya? Eso como para... Después podríamos volver y tratar de trabajarlo también solamente usando esta notación. ¿Ya? Ok. Entonces ellos dicen M intersectado con L complemento es lo mismo que decir M menos L. Y es como partimos nosotros. Nosotros partimos justamente de aquí en adelante. ¿De acuerdo? Así partimos nosotros. Y esto a su vez es lo mismo que todo esto. Y como esos datos ya los conocemos, llegamos al resultado de 8. ¿Se dan cuenta que es como el mismo tratamiento que nosotros estamos haciendo? O sea, describimos simbólicamente la idea a partir de los conjuntos declarados. Obviamente estamos hablando de cardinalidad. Utilizamos las propiedades. Aquí estamos trabajando con la diferencia entre conjuntos. Y esta es la diferencia, por definición, entre números, es aritmética, ¿sí? Se llama sustracción. Y luego, obviamente, tomamos los valores obtenidos o dados en el enunciado y vamos reemplazando. Y así sucesivamente cada uno de los conjuntos. Entonces, me gustaría avanzar tal vez, bueno, aquí sigue el desarrollo de cada uno de ellos, similar, muy similar, tal vez idénticamente casi a lo que nosotros hicimos, ¿ya? Bien, quiero que aprovechemos el tiempo que nos queda, que es poquito, para que podamos resolver este problema, o para que ustedes partan, ¿de acuerdo? Partan resolviendo, ay, me pasé. Y después a la vuelta, después del recreo, después del gran recreo que tenemos, continuemos y ustedes puedan presentar lo que hicieron, ¿ya? Bueno, que hay otra situación. Dice, se consultó a los estudiantes de octavo básico por el tipo de deporte que practicaban dentro del colegio. 17 juegan fútbol, 20 practican atletismo, 8 fútbol y atletismo, 5 básquetbol. 25 estudiantes señalaron no practicar deporte en el colegio. Ningún estudiante
practica fútbol y básquetbol y ninguno practica atletismo y básquetbol. Entonces, con toda esa información, la idea es que usted pueda responder las preguntas que vienen a continuación. Por lo menos las dos primeras. Uno, utilice un diagrama de Venn que le permita registrar las cardinalidades de los conjuntos en estudio. ¿Y cuántos aprobaron? Solo yo creo que practican solo básquetbol, perdón. ¿Cuántos practican solo básquetbol? Ya, más que aprobaron, porque creo que esta pregunta está... No, practican solo básquetbol. ¿Ya? Me conformo hasta ahí, ¿de acuerdo? Que puedan representar la información usando un diagrama de Venn Euler, pero luego tienen que escribir en forma, o sea, presentar los conjuntos. Este conjunto, el universo es está compuesto por, abre llave y escriben la información, ¿de acuerdo? Escriben, en el fondo representan toda esta información dada en lenguaje natural, en lenguaje simbólico, ¿ya? Y luego hacen el diagrama de Venn y responden la primera pregunta, que es ¿cuántos? Vuelvo. ¿Cuántos practican solo básquetbol? ¿De acuerdo? Y eso. A ver si pueden avanzar en este ratito y si tienen alguna duda me preguntan, ¿ya? Ya.